Entonces, este tema me interesa porque cada vez es mayor la cantidad de personas, de pacientes con enfermedades inmunes que quieren quedarse embarazadas. ¿Por qué? Pues porque la esperanza de vida en estas pacientes cada vez es mayor. Cada vez se controla mejor la enfermedad con los fármacos y se encuentran las pacientes pues, con mucho mejor estado general. Antes, pues cuando las enfermas con enfermedades inmunes nos decían que querían quedarse embarazadas, pues la verdad es que se nos ponían los pelos de punta. Hoy en día, pues la verdad, le decimos que bueno, que vamos a planear un poquito la cosa, vamos a ver el tratamiento que están tomando, cómo está la enfermedad, y ya con eso pues decidimos si es posible el embarazo o no. El que un embarazo salga bien no quiere decir que no haya complicaciones. Lo importante es que sepamos sortearlo a lo largo de esos meses. Entonces, una persona que se quiere quedar embarazada tiene que saber que puede haber algún riesgo para la madre, puede correr también algún riesgo el niño, y luego pues tenemos que sortear todos los efectos secundarios de los fármacos que a lo mejor están tomando estos pacientes y que pueden provocar alguna serie de malformaciones en el niño. Esto se consigue minimizar con dos cosas, que son calculando el tiempo adecuado en el que esa persona se tiene que quedar embarazada y mejorando el tratamiento antes de quedarse embarazada. Las complicaciones que aparecen en el embarazo se deben sobre todo a dos cosas. Uno, al sistema inmune, porque el sistema inmune de una persona con una enfermedad inmune no funciona igual que el de una persona sin este tipo de enfermedades. Y el otro es porque puede desarrollarse una patología placentaria, es decir, que la placenta empieza a no funcionar bien y sea insuficiente para mantener ese aporte, esa función del niño. El objetivo, por lo tanto, de los médicos que vamos a llevar a estos pacientes son dos: obtener un recién nacido sano, pero que no se perjudique la salud de la madre durante el embarazo. Entonces, yo me voy a explicar un poquito qué complicaciones pueden aparecer dentro de la enfermedad inmune durante el embarazo, y la doctora Cruz pues, más adelante os va a explicar un poco qué es lo que puede pasar con el niño a lo largo del embarazo. Fundamentalmente son tres las enfermedades que se pueden modificar a lo largo del embarazo, que son el lupus, el síndrome antifosfolípido y la artritis reumatoide. Tanto el lupus como el síndrome antifosfolípido pues hay que vigilarlo porque pueden presentar algún brote. La artritis reumatoide, sin embargo, pues mejora durante el embarazo, aunque después del parto puede que aparezca algún brote. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Yo la he resumido en tres, que son que se afecte el riñón, que aparezca una hipertensión arterial en el embarazo y que aparezca una trombosis. Estas son las enfermedades autoinmunes que afectan al riñón, que son el síndrome antifosfolípido, que es una enfermedad en la que aparecen una serie de unos anticuerpos que favorecen la formación de pequeños coagulitos dentro de las arterias o de las venas. La vasculitis, que es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación de los vasos. La esclerodermia, que es otra enfermedad que se caracteriza por una alteración del tejido conjuntivo que afecta a los vasos y a la piel. Y el lupus. ¿Y qué pasa con el riñón en la enfermedad autoinmune? Pues aquí traigo un ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, en los pacientes con lupus. Pacientes con lupus que a lo mejor tienen una pequeña alteración del riñón mínima, pues vemos que durante el embarazo hasta un 80% pues mantienen una función renal buena, no pasa nada. Un 10% pues empeora un poquito la función renal, pero se recupera después del parto. Y un 10% pues se deteriora durante el embarazo y no lo recuperan después del parto. ¿Y cuándo podemos saber que está afectado el riñón, que yo puedo empezar a tener problemas con el riñón en el parto? Pues porque empieza a tener la tensión alta, empieza a tener proteína en la orina, que no es normal. Encuentro que cuando me hacen un análisis de sangre, pues hay una elevación de la creatinina y de la urea, que son sustancias que se eliminan por la orina y que empiezan a aumentar. Y si me sacan una muestra de orina, pues me detectan que hay hematíes y leucocitos. Otra de las complicaciones es la hipertensión arterial. Como veis ahí,
tanto de un 5 a un 8% de la población pues puede desarrollar hipertensión arterial en el embarazo. Pero en la enfermedad autoinmune, como el lupus, el síndrome antifosfolípido, la artritis reumatoide, pues hay una mayor posibilidad de que se desarrolle una hipertensión arterial. De tal manera que en el lupus es del 13 al 60%, en el síndrome antifosfolípido del 18 al 50% y en la artritis reumatoide de un 11 al 30%. Nosotros, en nuestros casos que hemos llevado aquí, pues hemos tenido dentro de la patología del embarazo 3 casos que han desarrollado una hipertensión arterial y 4 una diabetes. Cuando aparece la hipertensión arterial, pues eso puede ser porque sea el inicio de una preeclampsia, que ahora explicaré de qué se trata. Que sea una hipertensión transitoria, es decir, que la paciente desarrolle hipertensión arterial durante el embarazo, pero que después del parto, a las pocas semanas, desaparezca. O que se establezca una hipertensión que se haga ya crónica. La preeclampsia es una enfermedad que puede aparecer en el embarazo que se caracteriza porque hay un aumento de la tensión arterial. Además, eso va a ir acompañado de que la paciente se empieza a encontrar muy hinchada, que es lo que nosotros llamamos que tiene edema, y además en la orina pues nos vamos a encontrar proteínas. El desarrollo de la preeclampsia pues no solamente se debe, no es un factor de riesgo el tener una enfermedad autoinmune, es decir, yo por tener una enfermedad autoinmune no voy a tener mayor riesgo de tenerla, porque también vemos que hay otra serie de factores que condicionan la aparición de la misma, como veis esos que hay ahí, que son el ser obesa, el que mi madre a lo mejor haya tenido una preeclampsia, el haber tenido yo previamente otra preeclampsia, el ser hipertensa, el tener ya el riñón afectado, el tener una diabetes, una gestación múltiple o, por ejemplo, alguna patología que son las trombofilias, que son unas patologías que se caracterizan por un trastorno de la coagulación. Por último, otra de las complicaciones que pueden aparecer son las trombosis. La trombosis es la formación de un pequeño coágulo dentro de una arteria o una vena. Cuando acontece, por ejemplo, en una pierna, eso hace que la sangre que está mandando la arteria no retorne hacia el corazón porque la vena está ocluida y la pierna pues se empieza a hinchar, a poner azulada, dolorosa. El riesgo de trombosis quizás es mucho más alto, por ejemplo, en el síndrome antifosfolípido, porque es una enfermedad que facilita la formación de coágulos. Además, hay que tener en cuenta que en el embarazo quizás hay un mayor riesgo también de formación de trombos porque la naturaleza es sabia y entonces siempre el organismo pues, se prepara para que a la hora del parto no haya un sangrado excesivo. Después de haber visto las complicaciones, ¿qué podemos hacer nosotros pues, para sortearlas y poder tratarlas o evitarlas?